Como pueden ver en su folleto esta noche, en su boletín, dice lo que hubiera notado. En otras palabras, si yo estuviera caminando con Jesús, si yo era uno de los grupos que estaba caminando con Él como sus discípulos, ¿de qué me hubiera notado? ¿Qué yo hubiera dado cuenta? Porque claro, uno conoce a una persona cuando está caminando con esa persona, cuando está pasando tiempo con ella. So the way you get to know somebody, of course, is you spend time with them, you walk with them. So the theme tonight is all about what would I have noticed? What would I have noticed about Jesus? Claro, en los evangelios, cuando usted lo lee, tenemos opiniones de los discípulos y tenemos opiniones de ¿quién? De las personas que están alrededor de Él. Y todos tienen diferentes opiniones de quién es Jesús. Y es lo que hemos estado explorando. En esta noche vamos a terminar esta particular serie enfocándonos en eso, de qué me hubiera notado de la persona de Jesús si yo hubiera estado cerca a Él. Primeramente, tengan sus Biblias cerca, porque sí la vamos a estar usando mucho esta noche. Vamos a estar viendo diferentes pasajes de un punto a otro. Vamos a comenzar en Marcos 2, 13 al 17. Marcos 2, de 13 a 17. So if you're following along with us, make sure you have your Bibles open. We're going to be in Mark 2, 13 to 17. Primeramente, hubiéramos notado que Jesús era un amigo de pecadores, un amigo de pecadores. He was a friend of sinners. Dice la palabra de Dios. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él le enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Desde el principio de su ministerio, Jesús hace algo que es, en otra palabra, raro. Él está alrededor de personas que son conocidas como pecadores. Claro, hoy en día, especialmente como iglesias, hablamos mucho de que todos somos pecadores. Y conocemos que todos faltamos de la estatura de Dios, no llegamos a quién es Dios. Pero en este tiempo se enfocaban mucho en de verdad ser una persona recta, una persona que seguía todos los estatutos de Dios, los mandamientos. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos no eran unas personas como nosotros pensamos que eran malísimos, vamos a decir. Al revés, eran personas que tenían mucho amor a la palabra, mucho amor a los mandamientos y querían hacer todo lo correcto. Pero ellos iban al extremo, y ese es el punto que a veces chocaba mucho Jesús y sus discípulos con los fariseos. Y el extremo, en un ejemplo aquí, es que ellos no se asociaban con personas que eran pecadores. So one of the extremes that the Pharisees usually would go to in order to be righteous is they did not want to be around sinners. ¿Qué es este hombre? Este hombre, su pecado es que ser un recaudador de impuestos. Ya hemos hablado un poco sobre esto en otros sermones, pero los recaudadores de impuestos hubieran sido personas que nadie le hubiera gustado, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pero más que esto, hubieran sido personas que empleadas por los romanos, lo cual que son los captores de los judíos. Entonces, cada vez que se veía un recaudador de impuestos, nadie le gustaba de nada. Y también arriba de eso, se pensaban que ellos engañaban a la gente. Entonces, para ponerlo en su contexto, para que ustedes entiendan, un rabí o un maestro de la ley, que alguien que está supuesto ser uno de los mejores de todos los judíos, hubiera llamado a personas que también están estudiando la ley, personas que también quieren ser fariseos, quieren ser justos, no hubiera llamado a alguien como este hombre, un recaudador de impuestos. Y aquí, claro, en el Evangelio de Marco, lo llama Leví, pero Leví, claro, tiene otro nombre. ¿Saben cuál es? Es Mateo. Mateo es su otro nombre, lo cual tenemos el Evangelio de Mateo. Fue el primer discípulo que Jesús llamó aquí. Y él está haciendo algo, si se dan cuenta, que él está sentado con varios pecadores.
están haciendo que están comiendo. Están comiendo. Y una de las primeras cosas que quiero que vean de Jesús siendo amigo de pecadores es esto. La gente le gustaba estar alrededor de Jesús. So one of the first things you notice about Jesus being a friend of sinners is that people love to be around Jesus. En otra palabra, cuando Jesús llegaba y él aceptaba a las personas, aceptaba en el sentido de que él lo amaba, aunque eran reconocidos como pecadores, la gente quería estar alrededor de él. Querían sentarse con él, querían comer con él. ¿Por qué? Porque él lo invitaba a hacerlo. Des en cuenta que la Biblia nunca nos dice nada de que él le dijo a estas personas, lo que tú haces bien o tu estilo de vida es bien. No tenemos ninguna evidencia de eso. Lo que él hacía era esto. Él veía a la persona y decía, ¿puedo comer contigo? No, para nosotros eso no puede parecer como nada. Okay? Que tú vas a comer con alguien, como decimos, no big deal. You're going to go eat with somebody. Pero en este tiempo y en esta cultura, ir a comer con alguien significaba algo muy importante. Significaba que tú y yo, la persona invitada a comer, estábamos en el mismo sitio, socialmente. Y en yo sentarme contigo, te estaba aceptando socialmente. Okay? Entonces, sí era algo muy significante porque estaba diciendo a todo el mundo que esta persona es mi amigo. Esta persona, por eso estoy comiendo con esta persona. No es nada más como una comida de negocio y vamos a hablar de algo que vamos a hacer. No, esta persona es mi amigo. Y a la gente le encantaba, miren lo que dice la palabra, que ya eran muchos los que lo seguían. Segundamente quiero que vean otro ejemplo en Juan. Juan capítulo 2, del 1 al 11, un ejemplo muy famoso de Jesús estando en otra ocasión, claro, en una boda en que cambia el agua a vino. So I want you to look at a different example, a famous example in John 2, where Jesus is at a wedding, of course, and changes the water into wine. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una habían unos 100 litros. Quiero parar un momento. Imagínense 100 litros, ¿no? ¿Es qué? Tremendo aumento de agua. ¿Okay? So, si una botella que usted tiene en su casa de soda, lo que sea, es 2 litros, 100 litros de agua, un montón de agua. ¿Okay? Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora, saquen un poco y llévenlo al encargo del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. Y quiero que paren ahí un momento porque imagínense usted siendo uno de esos sirvientes. ¿Qué usted hubiera pensado? Esto es locura, ¿no? Yo nada más estoy ahí sacando agua y la estoy llevando y eso es lo que me mandaron a hacer. Pero el milagro está en que el momento que ellos llegan a dárselo al Señor, ya se ha convertido en vino. Versículo 9. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte el novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este pasaje es el pasaje favorito de los borrachos, ¿no? And anybody who likes to drink, this is their favorite passage, right? This is the first thing they say. Well, Jesus converted water into wine, so you know, I can drink. Inmediatamente la gente lo usa para excusas. Pero hay algo aquí muy significante pasando en este pasaje. Primeramente, Jesús obedece a su madre. Okay. Y quiero que entiendan eso, aunque no está en lo que estamos hablando, porque mucha gente lee esto y dice, Jesús dijo, mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y lo piensan como que es una novela, como que, mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, él no le habló así a su mamá. Actualmente en el griego, lo que pasa es que no se puede ver aquí en la traducción, la palabra en el griego era mucho más leve, era como que, mamá, ok, algo así, vamos a decir. no era algo fuerte, hubiera sido como que él hubiera obedecido, aunque no necesariamente quería hacerlo.
pero él lo hizo por amor a su madre. Segundamente, quiero que vean lo que acabamos de decir anteriormente. A donde iba Jesús, ¿había qué? Fiesta. A donde iba Jesús había fiesta. Había qué? Comiendo y había bebida. Y eso es algo que de realidad no hablamos mucho. We really don't talk a lot about Jesus the party goer, okay? Jesus who eats and drinks with people. Porque después de 2000 años de la iglesia, estando en este mundo, regularmente la idea de la gente, y me imagino que ustedes conocen personas así, ¿no? Piensan que los cristianos somos que muy aburridos, ¿no? Ustedes están en la iglesia, evangélicos, y si vamos a comer con ellos una vez y tenemos un buen tiempo, como que se sorprenden, ¿no? Como que, yo no sabía que ustedes hacían chistes y comían y hacían juegos, ¿no? Como hace una semana, ¿no? Tuvimos un picnic, ¿no? Y tuvimos un buen tiempo, y tuvimos música y juegos. Sin duda el mundo hubiera pensado que esos no son cristianos. Pero es lo al revés. Los cristianos son ¿qué? Personas alegres. Son personas contentas. Y seguimos el ejemplo de Jesús. Ese es el tipo de persona que era Jesús. Era una persona que todos querían ¿qué? Estar alrededor de él. Y él no hacía excepción de personas. Él no hacía excepción de personas. Hasta el punto, hay otro pasaje, no lo vamos a leer, que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes me acusan de ser un borracho. ¿Sabían eso? Hay un pasaje que Jesús dice eso, que le acusaban de ser un borracho, de tanto que él andaba, ¿qué? Comiendo y bebiendo con personas. Y ellos no podían entender esto. ¿Cómo va a ser que tú podías hacer esto? Pero Jesús, si nosotros hubiéramos caminado con él, nos hubiéramos dado cuenta que hubiera sido una persona que todos querían estar alrededor de él. Segundamente, nos hubiéramos dado cuenta que era un verdadero hombre. Vamos a ver a Lucas, estamos ahí en Juan, estamos cerca. Lucas 10. So we're going to see next that he was a real man, and I'll explain to you what that is. Lucas 10, de 1 al 3, después saltamos 17 a 21. Dice así, después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en adelante a todo el pueblo y lugares donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y quiero que paren un momento, porque esto es lo que quiero explicar sobre Jesús siendo un hombre. So here's what I want you to understand about Jesus being a man. Lo que significa ser un hombre a veces es que es ser fuerte, ¿no? Ser macho. ¿Sabes lo que es macho, right? Macho man, ser fuerte, que si te da con un martillo, tú dices, yo no voy a llorar, yo soy un hombre. Un hombre es ¿qué? Un hombre es fuerte, ¿ok? Y a veces también los hombres con los hombres son ¿qué? Son chistosos, nos hacemos burlas. Y Jesús sin duda era un hombre así, lo sabemos que sí, porque Él le dio apodos a algunos de los apóstoles. Él le dio apodos. Él lo llamó, Pedro, la roca. Eso es un apodo que él le puso. Él tenía cierta relación como hombres tienen relaciones con otro hombre. Era un hombre de hombre, en otras palabras. Y aquí en este punto, él está siendo como un coach, como un jefe. Okay? So here this is where Jesus is being like one of those coaches in a movie. He's about to get his army, he's about to send them out. ¿Y qué le dice? Vayan, salgan. Y le está gritando, ¿no? Y dice, yo los estoy mandando como corderos en medio de lobos. Él está haciendo ¿qué? Un general en este momento, un verdadero. Pero quiero que vean más tarde, en el versículo 17, otro aspecto de Jesús como hombre. El versículo 17, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí le has dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someterse a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Y el versículo 21, en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se le has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Esto es lo que quiero que vean. Él también tenía tremenda compasión. Porque muchas veces en la Escritura vemos que Jesús gritándole a los discípulos, ¿no? Le dice que ustedes son tontos, no entienden lo que significa esta parábola. Yo me hubiera sentido mal, ¿no? Like, man, otra vez Jesús nos dijo una parábola y
Y hubiera mirado al otro, oye, ¿tú sabes lo que significa la parábola? Yo tampoco. Y Jesús ahí gritándonos de que, ¿por qué no entienden? Ustedes insensatos. A veces era fuerte, pero también siendo hombre, también tenía compasión. Y aquí vemos eso en el versículo 21, Jesús lleno de alegría. Lleno de alegría. ¿Por qué? Porque viendo a los discípulos cumpliendo cosas que le han enseñado, cumpliendo parte de la misión. Vean otro pasaje en Mateo. So what we're just looking at, what we're saying is, if we see Jesus being tough, like the coach, the general, and being somebody who is full of compassion. So let's look at this other passage in Matthew 26. Mateo 26, de 36 a 38. Mientras están buscando el pasaje, pienso que este punto es importante. Tanto como en ese tiempo como hoy, porque lo que significa ser hombre en este mundo a veces siento que está bajo ataque. El hombre puede ser fuerte, pero no muy fuerte. Okay, el hombre puede ser débil, pero no muy débil. Entonces los hombres hoy en día a veces se encuentran como en una confusión y a veces ni pueden enseñar ningún sentido de compasión, no pueden llorar. ¿Qué es eso? Y en la pantalla de lo que es Jesús, Él nos enseña que un hombre puede ser fuerte, pero también puede ser débil y puede tener compasión y puede llorar. ¿Me están entendiendo? Y 2000 años después, yo creo que todavía estamos aprendiendo eso. El mundo no quiere engañar y decir, no, los hombres nunca lloran, los hombres además son fuertes. Y también tenemos el mensaje exterior. Dicen, no, los hombres además tienen que ser débiles y mansos, no pueden ser fuertes. ¿Saben qué? Jesús fue el mismo hombre que entró al templo y tiró las mesas. Eso es un hombre, ¿no? Que tiene un carácter, que enseñó que tenía un amor para dar. Eso es algo, un espíritu que podemos seguir. Pero es también la misma persona que tenía compasión. Viendo, por ejemplo, en este versículo 36 a 38 dice, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Wow, es increíble, ¿no? Qué vulnerable en ese momento está Jesús, ¿no? Él dice que en este momento me siento como que me voy a morir, estoy tan angustiado. ¿Y qué hace Jesús? Llama a sus dos mejores amigos. Sus dos mejores amigos y le dice que, ¿sabes qué, muchachos? Quédense conmigo, oren conmigo. Es increíble, ¿no? A mí pensar lo que el Dios del universo habitando en humano enseña algo tan bello que nos enseña a nosotros. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene una amistad así? Que podemos tener una confianza y decir, sabes que muchas veces hoy en día el problema que muchos hombres encuentran es que no tienen amistades así. No tienen una amistad que le pueden decir, ¿sabes qué? Yo estoy teniendo un problema en mi matrimonio, quiero que ore conmigo y me des un buen consejo. A veces no tenemos a nadie así. Los hombres, estoy hablando de los hombres simplemente, que puedan oír y decir, y Jesús nos está enseñando que ser un hombre es algo complejo. No era nada más ser un macho y no era nada más ser débil, pero eran las dos cosas. Terceramente, Jesús es sanador. Eso lo sabemos muy bien. Vean el pasaje en Mateo 11, 5 y 6, versículos 5 y 6. So one of the things that's pretty common, I mean, people know, is Jesus was a healer. Pero quiero que vean este pasaje en particular, es muy interesante. Vamos a comenzar unos versículos antes, en el versículo 2. So if you're there in Matthew 11, we're going to start actually in verse 2. Juan es el Juan el Bautista, estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Paren ahí un momento. So Juan el Bautista, ¿qué es quién? El primo de Jesús. Okay. En otras palabras, él lo conoce.
Él está pensando todo mi ministerio, todo lo que yo he hecho, porque sé que Juan Bautista vino primero y dijo a la gente, arrepiéntense, y lo estaba bautizando. Él se metió en problema con el gobierno, lo pusieron en la cárcel. Él está oyendo todo lo que está pasando con Jesús, que Él está predicando, está sanando, y Él está pensando, ¿será que este hombre es el Mesías? ¿Cómo Él va a saber que este hombre es el Mesías? Versículo 4, le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. En otra palabra, como que si ellos estuvieran caminando con Jesús, ¿qué es lo que van a ver y oír? Esto dice el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Amén. Es increíble. Jesús está diciendo, nada más miren y oigan. Este es el que ha venido ¿a qué? A sanar, a hacer las cosas bien. Jesús, en otras palabras, si hubiéramos estado con Él, nos hubiéramos dado cuenta que hubiera traído un nuevo reino. Un reino en que, como dice aquí, las personas que están enfermas podían ser sanadas. En otras palabras, Él hubiera traído esperanza a las personas que ni tenían esperanza. Y eso era lo que estaba esperando a Juan el Bautista. Nos hubiéramos dado cuenta que Jesús era maestro, claro, enseñando en todo lado, en sinagoga, en la multitud. Mateo 4:32 dice, ¿is that right? Let me see. No, la referencia no está bien, perdón. ¿Lucas? Perdón, es Lucas. Yo no sé por qué dice Mateo. Lucas 4:32 dice así. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. So if you're looking at Luke 4:32, it says that he spoke with authority. Nosotros, si hemos estado viniendo a la iglesia y conocemos de Jesús, estamos acostumbrados a eso. Pero en realidad la mayoría de gente que enseñaba no enseñaba con autoridad. Enseñaban porque dicen eso, que, bueno, él no enseña como los otros. Bueno, ¿qué significa eso? Los otros enseñaban de lo que le habían enseñado, ¿okay? De una manera como que estaban a distancia de la palabra de Dios. Jesús venía y enseñaba con una tremenda autoridad, que todos se quedaban asombrados. Lo que él decía sobre la ley, lo que decía que la gente tenía que seguir, por ejemplo, él está diciendo que deben tomar su cruz y seguirlo, la gente se hubiera quedado espantado. ¿Cómo va a ser que este hombre esté diciendo que para seguirlo tengo que morir? ¿O cómo va a ser que este hombre esté diciendo que posiblemente soy un hipócrita? ¿O que yo no estoy siguiendo la ley? La manera que enseñó no era una manera como otras personas. Hubiéramos notado que Jesús estaba lleno de gracia y verdad. En particular, vamos a ver a Juan 11. Juan 11, en que vemos la muerte de Lázaro y su resurrección. Y vamos a ver alguna parte, no vamos a repasar mucho en Juan 11. En Juan 11, Jesús recibe la noticia de que Lázaro ha muerto, ¿no? De que Lázaro está mal y tiene que ir a verlo. A veces algo que la gente se olvida es lo que pasó antes, cuando ellos reciben la noticia. Y yo creo que en esta historia van a ver todo lo que hemos recorrido en esta noche. Jesús oye la noticia, claro, de que su amigo, su amistad, alguien cerca de él, está enfermo, está al punto de muerte. Versículo 5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quiere volver allá. Y es interesante porque ellos están preocupados por Jesús. Dicen, oye, si volvemos, ¿qué van a hacer? Nos van a matar. Y aún así Jesús dice, no, tenemos que ir. Y es muy bonito lo que pasa. Jesús enseñando que es un líder, que es un hombre que los otros hombres pueden seguir. Ellos van y le siguen. Y miren, el versículo 16 dice, entonces Tomás, apodado el gemelo, ¿se acuerdan que le dije que él le puso apodos? Dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Eso es increíble. En otra palabra, él era el tipo de persona que si tú
comienza a conocerlo, tú darías tu vida. El tipo de persona que tú dices, esta persona, yo la amo tanto, aunque lo que él está haciendo parece locura, yo la amo tanto que yo la voy a seguir, que yo voy a ir con él. Y mucha gente a veces se olvida de esta parte, de esta historia de Lázaro. Bueno, Jesús llega y en su llegada, claro, ahí está y encuentra a Marta y María. Y esta historia me fascina mucho, claro, por lo que pasa con Lázaro, pero también me fascina mucho por la manera que Jesús trata a María y a Marta. Y quiero que se den cuenta, versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué es esto? Quiero que vean esto. Primeramente que esta historia me fascina porque en una situación tan crítica como esta, una situación triste, ¿no? Se ha muerto un familiar, hay dos diferentes reacciones. Marta no está llorando. ¿Qué está buscando Marta? Respuestas. Yo quiero saber qué está pasando aquí. ¿Qué va a pasar con mi hermano? Yo sé que tú tienes el poder. ¿Qué va a pasar? Y Jesús enseña compasión. Él no le grita. Él no le dice, usted es mujer, yo no te puedo decir nada. ¿Quién eres tú para preguntarme? ¿Qué hace Jesús? Él le da una respuesta teológica. En otra palabra, Marta está buscando respuesta, ¿dónde? Aquí, en la mente. Y a veces hay gente que está buscando respuestas de mente, intelectual, teológica. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección. En otra palabra, que yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, no te preocupes. Al otro extremo está ¿qué? Está María. Versículo 29. Cuando María oyó esto, se levantó, oyó que Jesús estaba cerca, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que María levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si se dan cuenta, es que la misma pregunta que hizo Marta. Al ver llorar a María y a los judíos que habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y claro, el versículo que todos tienen memorizado, Jesús lloró. Todos les gusta ese versículo, Jesús lloró, pero el contexto es más poderoso. ¿Saben por qué? Porque Jesús tiene una hermana que necesita ¿qué? Respuestas de un maestro, respuestas teológicas, y Él se la da. Jesús encuentra una hermana que no quiere respuestas teológicas. Ella quiere ¿qué? Está conmovida de emoción. ¿Y qué hace Jesús? Llora. Él está ¿qué? Movido profundamente. La palabra en el griego significa como que cuando el corazón se te mueve así, como que tú ni tienes las palabras que decir y nada más puedes hacer que llorar. Eso es poderoso, ¿no? Que tenemos un Dios complejo que está ahí para lo que necesitamos. Si es una respuesta con su palabra, es una respuesta de su doctrina, de su teología, Él está listo. Si es nada más para una conmovida de emoción, Él está listo. Y Él responde a las dos como necesitan. Y esto es lo que hubiéramos notado de Jesús, que Él estaba lleno de gracia y verdad. Gracia para lo que necesitaban y verdad para lo que necesitaban. Él traía las dos cosas. Y imagínense, bueno, estando alrededor de todo esto, caminando por 3 años con Él, sabemos claro lo que pasa después, que llega a la cruz y los discípulos se van. Y hablamos después de que, yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero ¿cómo uno se hubiera sentido en la resurrección cuando Jesús se aparece? Claro, primeramente, ¿qué pasa? Ellos están espantados.
Pero yo me imagino que una de las primeras emociones que se hubieran sentido es que, culpable, ¿no? ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron. No estuvieron alrededor de él, no estuvieron en la cruz y totalmente lo dejaron solo. Vayan conmigo a Lucas 24. Quiero que vean este pasaje, Lucas 24 de 36 a 49. Este pasaje es importante porque después de todo lo que hemos hablado, de qué es lo que hubiéramos notado, qué es lo que hubiéramos visto si hubiéramos ido caminando, estos hombres estuvieron con él. Ellos totalmente le fallaron a Jesús y ahora Él se aparece. ¿Cuál va a ser la reacción de Jesús? Versículo 36. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, hablando acerca de que supuestamente la tumba no había nada, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Miren el versículo 37. Aterrorizados. ¿Qué significa aterrorizados? Un miedo terrible, ¿no? Porque ahora alguien que estaba muerto, así, puf, apareció en el cuarto. Creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Toquen y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo ven que los tengo yo? Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí y la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras. Esto es lo que está escrito, le explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, y el comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que he prometido a mi Padre, porque ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. En particular quiero que noten de un versículo. Okay. Versículo 45 dice esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendan las Escrituras. ¿Por qué hace esto Jesús? Jesús, lleno de compasión y amor a sus amistades que están totalmente espantados. Él le dice, miren, todo lo que pasamos juntos, todo lo que ustedes entendieron, ahora se ha cumplido. Y ahora le voy a explicar. Ahora Él abrió las Escrituras para que ellos que entiendan que todo lo que se había escrito se había cumplido. Ese punto es muy esencial para que la iglesia pudiera funcionar después. Porque es muy fácil que pasar tiempo con alguien, ver todas las cosas y de verdaderamente que no conectar los puntos. So it's very easy to spend time with somebody, see different things, and not really connect the dots, and really have the two things come together. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ellos habían pasado tiempo con Jesús, lo habían visto enseñar, lo habían visto tener compasión, lo habían visto hacer milagros, y ahora estaban totalmente derrotados por lo que había pasado en la cruz. Y Jesús viene y triunfa. Y dicen, no, para que ustedes verdaderamente entiendan, le voy a abrir la mente para la Escritura. En otra palabra aquí, hermanos, el verdadero poder está ¿dónde? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y Jesús dice que si ustedes verdaderamente van a entender lo que han recorrido todo este tiempo y ha pasado, tienen que entender esto. Y lo que se ha cumplido y lo que está pasando. Porque ahora yo lo voy a mandar. Ahora lo que viene es mucho más fuerte. Porque ahora lo voy a mandar a ustedes en una misión. Y sabemos que se cumplió bien con este pasaje. Y este es el último pasaje que le voy a hacer a ustedes a leer. Yo sé que han recorrido conmigo mucho. Hechos 4, de 7 a 13. Este pasaje es increíble en testificar el cumplimiento de lo que Jesús había hecho. So this is a very important passage because it shows really the fulfillment of all that Jesus had done to prepare his disciples. Nadie sabe de verdaderamente si es un buen maestro hasta que ve a sus estudiantes triunfar.
Yo le puedo decir a ustedes porque yo era maestro por muchos años y nada me daba más gozo que ver a mis estudiantes tener triunfo, de verdaderamente aplicar y usar lo que habían aprendido. Aquí están ellos, Pedro y Juan, antes del consejo, como pueden ver ahí en Hechos. Se han metido en problemas porque sanaron a alguien, no estaban supuestos a haber sanado a esta persona y lo están acusando. Y miren, y quiero que lean esto, es muy importante, versículo 7. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y este es el versículo que quiero que ustedes vean esta noche. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaron Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Si fuéramos a cambiar las palabras, y reconocieron que habían caminado con Jesús, que habían sido sus discípulos. Eso es increíble, hermanos. Se dieron cuenta que estos hombres no eran hombres de estudio, no eran personas que habían estado bajo fariseos y estudiado toda la ley, memorizado todo el libro. Dijeron, ¿cómo va a ser que estos hombres ahora nos están diciendo estas verdades, que lo están viviendo? Nada más hay una posible razón. Ellos habían estado con Jesús. Yo leo esto, hermano, y para decirles simplemente me lleno de convicción. ¿Por qué? ¿Qué dirá la gente de nosotros? ¿Qué dirá la gente de nosotros? Cuando nos conoce, cuando nos ve sentar y comer con ellos y hablar, cuando nos ven argumentos o con compasión, ¿pensarán ellos, ¿será que esta persona es un cristiano? ¿Será que esta persona es uno de los siguientes de Jesús? ¿Saben que en el libro de Hechos, en que pasamos anteriormente, hicimos una serie bien larga del libro de Hechos, nos dimos cuenta que cuando comenzó el movimiento de los seguidores de Jesús, ellos se llamaban el Camino. ¿Por qué? Ellos se llamaban el Camino, no se llamaban todavía cristianos, más tarde lo llamaban cristianos, pero lo llamaban primeramente seguidores del Camino. ¿Por qué? Porque ellos se daban cuenta de que ellos seguían un cierto tipo de vida. Una vida del camino ¿de quién? De Jesús. Todo su aspecto de su vida reflejaba ese camino y por eso lo llamaban eso. Y hermanos, estamos viviendo en un mundo en que estamos en un sentido bajo ataque de nuestro estilo de vivir. Y a veces la gente no puede reconocer ni dar cuenta de que de verdad cuáles son los cristianos verdaderos y cuáles no son, porque vemos algunos que gritan y son hipócritas y algunos que hacen esto. Pero yo creo, sinceramente, que cuando alguien de verdad conoce uno que es del camino, se dan cuenta que hay algo diferente en esa persona. Que esa persona ha estado con Jesús. Se dan cuenta en su hablar, en su actitud, en cómo se comportan con otros. Dicen, hay algo diferente a esta persona. ¿Qué será? Puede ser que han estado con Jesús. Y yo pienso que eso es lo que pasa con alguien cuando camina con Él. Se hubieran dado cuenta de todas estas cosas que hemos hablado, de que era un hombre de compasión, que era un hombre que enseñaba, un hombre que sanaba, alguien de tremenda sabiduría, pero se hubieran dado cuenta de que Él hizo un impacto en la vida de sus discípulos, de todo alrededor de ellos.
Y hermanos, la iglesia todavía está siguiendo ese trabajo hoy en día. El trabajo todavía hoy en día de la iglesia es empujarnos a todos, animarnos a todos, así como leímos en Lucas, aprender más de esta escritura para que podamos ser seguidores de este camino, de brillar la luz tan brillante de que la gente diga, ellos caminan con Jesús. Amén. Oremos.